Su nombre es Fernando Bonilla y él nos va a compartir en esta noche su testimonio. Fernando. Buenas noches. Me siento muy complacido realmente por haberme invitado a estos buenos amigos de Zarcero, porque la fraternidad, lo que somos un grupo de amigos llenos de un poder, pero es un poder del Espíritu Santo. Y verdaderamente somos amigos. Yo quiero decirles que yo, en mi testimonio, el testimonio es lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Nosotros realmente siempre estamos entregados a un trabajo que el Señor Jesucristo nos presentó por medio de esta estrategia. Yo quiero decirles que yo provengo de una familia numerosa. Éramos 11, ya falleció una hermana, yo soy el cuarto. Y mi vida muy bonita. Mis padres, unos excelentes padres. Mis padres nos inculcaron mucho temor a Dios. Trabajadores de campo, auténticamente cafetaleros. Somos ahí del sector de San Juan de Sachí. Y realmente antes no se pretendía mucho ir a estudiar. Cuando yo salí de la escuela, mi padre lo primero que dijo fue, bueno, tenemos un peón más en la finca. Normalmente así era antes. Y entonces mi padre, pues, como les decía, un hombre muy celoso, un hombre muy audaz. Tenía negocios, teníamos fincas de café. Y entonces cuando yo terminé el sexto grado de la escuela, mi papá me puso a trabajar en una pulpería. En esa pulpería, yo comencé una vida un poco desordenada porque mis hermanos mi papá tenía panadería y mis hermanos repartían pan. Y al repartir el pan, ellos en una ocasión se encontraron unas revistas de pornografía y las dejaron escondidas en la pulpería. Y yo, como tenía tiempo suficiente, pues entonces yo comencé a leer y a ver esas revistas de pornografía. Y ya uno, pues en realidad que el enemigo desde por ahí ya me comenzó a tentar. Yo me desordené de una manera ya muy joven, con una situación morbosa en lo que es el aspecto de las mujeres, y ya inclusive ya llegaban muchachitas en la pulpería y por el mostrador, pues uno ya comenzaba a tocarlas y a hacer ese tipo de cosas que no es lo mejor, pero el enemigo ya había calado en mí desde muy joven, y entonces ahí ya se me desarrolló una masturbación tremenda, y después seguí en lo que fue fornicación. Y yo dije, bueno, yo soy un hombre de metas, yo quiero pues prepararme para llegar a un matrimonio un día de tantos, ya una vez habiendo recorrido el mundo. Mi padre pues fuimos uno de los primeros en tener vehículos en el pueblo, y mis hermanos mayores, uno se casó y se fue para Guanacaste, el otro no se casó pero se fue para Estados Unidos, y quien quedó fue una hermana. Entonces yo quedé bajo el poder y el mando, junto con mi padre, de lo que eran los cogedores o las cogedoras, más que todo de café, y los negocios que habían con mi papá. Y entonces pues yo siempre andaba con el vehículo, con carro para arriba y para abajo, y fue una de las cosas que a mí me afectó muchísimo, porque ya yo no trabajaba, sino que lo que tenía era oportunidad de conseguir las muchachas que se iban a emplear del campo a la ciudad, y entonces yo sí sabía a qué hora salían una y otra y otra, y yo nada más me estaba dedicando a eso. Así transcurre mi vida, y yo siempre pensando en tener una meta para llegar a casarme, ya una vida ordenada. Vino a través de un tiempo un grupo de jóvenes emproístas, que aquí inclusive Willy y otros compañeros aquí en Zarcero estuvimos juntos. Este grupo, cuando yo estuve hace 32 años, me sirvió muchísimo, me sirvió pero cualquier cantidad haber estado en el grupo de jóvenes emproístas, el cual estuve bien ordenado en mi vida, estuve para casarme, me sirvió, me casé, pero no me duró mucho la cuerda. Más o menos al año y medio yo ya con eso salía mucho del país y estaba metido en política, en desarrollo comunal, y en una ocasión, como al año y medio estando en Panamá, comencé ya con lo que es el adulterio. Ya comencé a
a andar en estos caminos que no eran los mejores. Y así me la llevé por mucho tiempo. Comenzaron a venir mis hijas. Dios nos regaló 3 preciosas hijas. Cuando la mayor, llamada Sofía, nació, yo la dejaba a mi señora junto con la chiquilla en la casa. Y yo salía y me iba a reuniones de política. Pero más que todo eran tipos de andar en otras cosas que no eran ni políticas, sino que andar con otras mujeres que no eran mi señora. Mi señora joven, muy especial, y con las chiquillas se quedaban ahí, y yo siempre llegaba tarde a mi casa, pero siempre llegaba tarde a mi casa. Yo me fui acostumbrando de un sistema que yo llegaba de 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, y me fui apartando completamente de la iglesia, me fui apartando de los principios que mi padre me ha enseñado, y me desordené totalmente de una manera, tomando licor, pero de una manera precavida, de manera que lo mío era más que todo el adulterio. En eso un hermano mío me envió un bus de los Estados Unidos y comencé a trabajar en bus también para esos tiempos. Y fue peor todavía, la situación a mí se me agravó, se me empeoró, porque yo siempre andaba ahí en el bus, y entonces fue una situación bastante crítica para lo que es estar en las cosas de Dios y poder estar en el matrimonio. Yo recuerdo que íbamos a la iglesia y lo que hacía era que iba a dormir nada más, y las chiquillas lo que hacían era pegarme pellizcos y yo pegaba unos brincos estando dormido en la iglesia. Es feísimo, entonces dejé de asistir. Yo duré como unos 18 años sin asistir a la iglesia, y durante todo ese tiempo anduve muy enredado con una situación que yo no sabía que andando en adulterio, andando en mentira, andando en otro montón de cosas, que lo que estaba llevando a mi hogar era una maldición. Yo no lo sabía, a pesar de que había estado en un grupo de jóvenes improvistas que me había servido, pero ahí no había entendido yo eso. Esto pues realmente transcurrió así un montón de años. Cuando mi hija ya tenía 18 o 19 años, me enfrentaron un día en la mañana en el desayuno. Me dice mi hija: papi, ¿a qué hora llegó esta noche? Y yo llegué, yo siempre mentía, porque era una de las cosas que uno antes hacía. Y entonces yo le dije: yo anoche llegué como a las 10 de la noche. Y me dice: papi, no sea usted tan mentiroso. Dice: usted anoche llegó a las 2 de la mañana en punto. Y yo siempre llegaba así a esas horas. ¿Qué sucede? Que yo, supongamos, yo cambiaba de todos los colores porque era muy vergonzoso que mi hija ya no era aquella niña que yo había dejado junto con la madre y me iba a mis andanzas, sino que ya era una muchacha que se juntaba con mi señora, y entonces ya ahí comenzó un calvario para mí. Entonces ya mi señora comenzó a decirme: es mejor que nos divorciemos, es mejor que nos divorciemos, y esto me lo repetía cada rato. Entonces yo no quería ni divorciarme porque quería a mi señora y a mis hijas.